continuando con el mixto, entonces aquí vemos las condiciones. Me dice que el R1 para el mixto es igual a R2 y el θ1 es igual a un ángulo de 180. Entonces le puedo colocar acá que nuestro R1 mixto es igual a R2 y coloco entonces circunferencias entre radios saliendo de O2 y le digo que es R1 mixto. Ok, el ángulo de 180, si fuera 0 estaría exactamente acá enfrente, pero como es 180 grados estaría acá. Entonces aquí podemos ubicar directamente el punto y ese punto no se llama C, sino se llama el punto O6, que sería del eslabón 6, ya que en el enunciado nos dice que tenemos que R6 está formado desde O6 hasta la corredera 2 y en el anterior teníamos un eslabón en el mecanismo de traslación que en este caso es el eslabón 7 o vamos a colocarle acá R7. Listo, entonces acá ya tenemos nuestro punto 6, podemos ocultar la circunferencia, ya tendríamos el eslabón que corresponde al R1 mixto. Ahora aquí dice que el mecanismo mixto R6 está formado desde hasta la corredera 2 sobre el segmento que puede tomar cualquier valor para que no se salga la corredera. Entonces si revisamos el esquema, aquí vamos a observar que nuestro mecanismo se intersecta con R2 para que nos quede la corredera en ese punto de intersección y vaya deslizando sobre el eslabón R6. Entonces lo que vamos a hacer acá es exactamente lo mismo. Entonces para intersectar pues vamos a decir que necesitamos una recta que pasa de este punto y este punto. De esa manera cuando hagamos la rotación podemos observar que sobre la recta se nos va a mover ese punto A2' en nuestra corredera. Entonces aquí ya nos aparecería nuestro eslabón. Lo que dice es que podemos tomar un eslabón suficientemente largo para que la corredera no se nos salga. Entonces podemos decir que circunferencia centro y radio podemos colocarle aquí un círculo de radio 8 por decir algo. Verificar que la corredera cuando vaya a su punto máximo no se salga y quedaría en el límite. Entonces vamos a colocarle 10. Esto solamente es para poder trazar un eslabón hasta este punto. Entonces acá con 10 ya no se saldría. Pongamos digamos que un segmento que vaya desde este punto hasta el C. Con eso podemos ocultar ya la circunferencia y ocultar la recta. Y lo que vamos a ver es que tenemos un eslabón en el cual se nos desliza la corredera que tenemos A2. Si lo colocamos en este punto, acá lo señalizamos el eslabón y le damos las propiedades. Y le colocamos el color rojo y un estilo un poco más grueso acá. Perdón, aquí me fue el punto. Tenía que tomarlo aquí abajo. Ahora sí. Color rojo. Estilo. Y ahora sí se ve. Y aquí tendríamos entonces el eslabón para que se visualice mejor. En el cual, y si hacemos entonces lo que tenemos marcado en el esquema, que es que este eslabón de acá sea verde, entonces simplemente lo colocamos verde, un poco más grueso,
colocamos este otro, propiedades, y le colocamos color verde. También lo colocamos un poco más grueso acá, y ahora el otro eslabón que tenemos acá, le hacemos las propiedades, esas propiedades también mismo color verde, estilo un poco más grueso para que se visualice, y ya tendríamos entonces este finalmente, como es el que tiene la corredera, pues simplemente le vamos a decir que propiedades, vamos a tomar el color azul, y con el color azul y un estilo un poco más grueso que quede acá, podemos observar que ya tenemos el esquema donde podemos observar el mecanismo complejo, el cual tiene mixto, rotación y traslación, todo con una sola entrada que sería el R2. Entonces de esa manera se construye el mecanismo para empezar a resolver. Aquí nos dice que ya tendríamos entonces toda esta parte lista, y esta primera parte donde tomamos los valores también ya nos queda. Para la curva de acoplador, pues simplemente lo que observamos acá en el esquema, a partir del acoplador le colocamos los grados que nos da un tercer punto, y al colocarle mostrar el rastro ya nos va a generar. Y luego ya por método analítico nos van a pedir todas las variables que podemos calcular en el mecanismo complejo. Ahí ya entonces es donde vamos a tener el archivo con las ecuaciones, y que va a permitirnos resolver las incógnitas que tenemos acá. Y también nos pide que por método gráfico solucionar entonces el mecanismo mixto. Estas son las variables del mecanismo mixto: el R6, que vendría hasta este punto, el θ6, que sería el ángulo que se forma acá, la velocidad de la corredera 2, la velocidad angular de 6, la aceleración de la corredera 2, la aceleración angular del eslabón 6 y la aceleración de Coriolis que vamos a tener acá. Entonces, este sería pues la solución de un mecanismo complejo, en el cual podemos pues tener en cuenta los valores de cada ítem para solución en una evaluación. Entonces, regresando al GeoGebra, pues ya tenemos el esquema como tal. Simplemente lo que vamos a empezar a hacer acá es trasladar las ecuaciones que vienen para cada uno de los mecanismos. Bueno, trasladándonos entonces al archivo del mecanismo ya con las ecuaciones, pues simplemente podemos observar que es el mismo, y vamos a ir incluyendo entonces las ecuaciones de rotación pura. En este caso podemos observar las variables a, b y c, y cómo por el método analítico calculamos el θ4. Entonces ese ángulo va a ser el ángulo que forma el eslabón 4 con el eje X que tenemos acá, que podemos verificar de manera gráfica colocando ese ángulo 8691,4 por el método analítico, y este es por método gráfico. Luego entonces pasamos a las otras variables que nos van a permitir, bueno, aquí se desorganizó un poco y no aparece la A, la D, aquí está, la D, E y F, que también nos van a permitir calcular el ángulo θ3, que es el ángulo que está formando el acoplador con el eje X. Entonces acá tendríamos que medir con una línea que sea paralela a X, esta de arriba, el ángulo que se está formando acá, para verificar que ese ángulo sea de 5.174. Con eso tenemos entonces lo que es los ángulos para el mecanismo de rotación. Si seguimos verificando acá, podemos, ya una vez teniendo el W2 que se había ingresado, hacer el cálculo de la velocidad angular del eslabón 4, velocidad angular del eslabón 3, y si involucramos la aceleración angular, pues podemos hacer el cálculo de
la aceleración angular del eslabón 4, la aceleración angular del eslabón 3. De igual manera, entonces, para el mecanismo que tenemos acá de traslación, entonces, con esos mismos datos, lo que venimos es a definir entonces los valores de H, G, de I y de K, y reemplazar en la fórmula para hallar el valor de R7 de manera analítica. Entonces ahí tendríamos el valor de R7, y para calcular el valor de aceleración de la corredera, entonces vamos a regresar por acá un momentico porque se modificaron algunas ecuaciones y se pasaron para arriba. A ver si están por acá. Aquí tenemos el cálculo del valor de L, que lo vamos a utilizar acá. Teta 4, vamos a ver si por acá está. Se desorganizó. Aquí tenemos el teta 6, pero este teta 6 y R6, bueno, vamos a mirar el mixto mientras encontramos el de traslación. Entonces, para el mixto podemos calcular el ángulo teta 6 con la ecuación, podemos calcular el valor de el R6 con la ecuación, y de igual manera entonces si revisamos las ecuaciones de aceleración de la corredera 2, velocidad de la corredera 2, simplemente colocando las ecuaciones correspondientes al mecanismo de traslación o mixto, pues vamos a poder obtener las diferentes incógnitas que nos están solicitando. En este caso, aquí tendríamos algunas de las incógnitas que nos están solicitando. Aquí tendríamos para traslación los valores solicitados de R7, teta 5, por método gráfico y por método analítico. ¿Cuánto dan? Entonces lo que vamos aquí definiendo en el archivo es cuáles ecuaciones nos hace falta ingresar para cada uno de los eslabones, y teniendo cuidado de ir cambiando al nombre correspondiente. Entonces, si vamos a ingresar las de mixto, pues vamos a tener cuidado de que la entrada sí es efectivamente R2, pero donde íbamos a calcular el R4, ahora vamos a calcular el R6, donde íbamos a calcular el teta 4, ahora calculamos el teta 6, velocidad angular de 4, ahora es velocidad angular de 6, aceleración angular de 6, y podemos calcular la de Coriolis. Cuando vamos a hacer el eslabón de traslación pura, hay que tener cuidado que donde está R2 ya es R4, donde está teta 2 es teta 4, ya no sería el deslizador, y el valor de R5 no lo dieron. Entonces para calcular el R7 pues simplemente metemos en la ecuación. Entonces acá podemos observar que los valores que se colocaron en K para definir fueron en función de R4 y teta 4, porque ya no es con el R2. Entonces tener cuidado con el ingreso a las ecuaciones, y así con los datos de un mecanismo alimentamos los datos de entrada del otro, y así podemos encontrar la velocidad, aceleración y posición de cada uno de los componentes de ese mecanismo complejo. Entonces esta sería la manera como podemos resolverlo.